Buenas tardes. Esta es la materia de Administración de Recursos en los Archivos. Mi nombre es Sara Vilchis Ortiz, mi profesor es el licenciado Ángel Luis Pineda Aguirre y vamos a hablar sobre capital humano. En el proceso administrativo tenemos dos fases importantes, la fase mecánica y la fase dinámica. En la fase mecánica es la planeación, el qué hacer, la organización y cómo hacerlo. En la planeación en qué hacer se ve lo que es la visión, misión, objetivos y valores, estrategias, políticas, programas, procedimientos y presupuestos en las empresas. En la organización de cómo hacerlo está la departamentalización, la división del trabajo, descripción de puestos. En la fase dinámica, la dirección dice qué es lo que se haga. En esta se integran los recursos tanto materiales como humanos para la toma de decisiones, la supervisión, motivación, comunicación y el liderazgo del equipo. En el control es el cómo se hizo. O sea, aquí se fijan los estándares de medición, corrección y retroalimentación. Capital humano. Primero que nada vamos a ver la definición de capital humano. No es como muchos pensamos, casi siempre pensamos capital humano y lo relacionamos con un departamento. No, esto no es así. El capital humano son todas las personas que laboran en una institución, puede ser pública o privada, y sus habilidades, conocimientos y capacidades son los que le dan el valor agregado a esta institución. Eso es el capital humano. El capital humano en los archivos. En los archivos es muy importante el capital humano porque son las personas que con su calidad de custodios y fedatarios de la información tendrán que ser capaces de entender, analizar, transcribir y testimoniar el contenido y valor de los documentos. Por tanto, el capital humano es una suma importancia para los centros de información. ¿Cómo se integra el capital humano? El capital humano se integra por el nivel educativo de las personas, la calidad profesional, los conocimientos dentro del área, la experiencia acumulada, sus destrezas competitivas, sus habilidades básicas, teóricas y prácticas, tipos de competencia, capacidades productivas. ¿Cómo se mejora el desempeño del capital humano? En este caso es con una constante capacitación mediante cursos, estrategias o dinámicas implementadas por las empresas o instituciones para aumentar el desempeño y producción de los colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas tienen que estar dando constantemente capacitación a sus empleados para poder llegar a sus objetivos meta. Análisis de puesto. Siempre que se va a abrir un puesto, una vacante, o que hay un puesto en una empresa, hay que hacer un análisis. ¿Esto qué quiere decir? El hombre adecuado para el puesto adecuado, de la provisión de elementos necesarios y de la importancia de la introducción adecuada. La importancia de la introducción adecuada. En el momento en el que el elemento humano ingresa a los archivos es trascendental, pues de él dependerán su adaptación al ambiente de la institución, su desenvolvimiento, su desarrollo y su eficiencia dentro de la misma. Las etapas de la integración de estas personas a la empresa son mediante el reclutamiento, selección, introducción o inducción y la capacitación y desarrollo. ¿Qué se necesita hacer en las competencias? ¿Qué son las competencias? Las competencias son como conocimientos, habilidades, actitudes e intereses que integran a una persona para saber si es adecuada o no para el puesto. Y es la que les da su diferenciación o su valor agregado. En las competencias tenemos las tangibles e intangibles. Las tangibles son los conocimientos y habilidades necesarios, pero no son suficientes para garantizar resultados superiores. Son más fáciles de desarrollar. ¿Cómo es esto? Concursos, con talleres, demás. Es algo que puedes aprender. Las intangibles son los comportamientos ligados a las características de las personas. Son los que generalmente los resultados dan un mejor rendimiento, pero son más difíciles de desarrollar. ¿Por qué es esto? Porque las personas tienen que desarrollar su empatía, su atención al servicio, su calidez con la que atienden a las personas, tienen que saber gestionar su forma de ser. La selección de personal no es de cuestión
qué hacen, es cuestión de cómo lo hacen. Repetimos, en este caso, por ejemplo, no es tanto qué tanto haga una persona en una empresa, sino cómo se desarrolla en esta. Los principios de administración enfocado a la dirección de los archivos. Tenemos unos principios básicos, estos son los de la armonía del objetivo o coordinación de intereses. El principio de la impersonalidad del mando. El principio de la supervisión directa, el principio de la vía jerárquica y el principio de la resolución de conflictos, el principio del aprovechamiento del conflicto. El principio de la armonía del objetivo o coordinación de intereses quiere decir que siempre van enfocados a que se logre el objetivo de la institución, siempre coordinando a todas las áreas involucradas para alcanzar un fin. El principio de la impersonalidad al mando. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces los jefes dan órdenes o de seguir o hacer las cosas, pero esto no quiere decir que sea de manera personal y que sea como hacerlo porque me cae mal o porque no, es hacer que el empleado sienta que el jefe le está mandando una orden porque es parte de su perfil de puesto. Principio de la supervisión directa. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que siempre va a haber un supervisor que va a estar al pendiente de lo que estemos haciendo para que nos ayude y nos enfoque a no cometer futuros errores. El principio de la vía jerárquica. Esto quiere decir que en todas las instituciones hay un organigrama y siempre hay un jefe directo, un jefe superior o un supervisor y el jefe general o el director general. El principio de la resolución de conflictos. Cuando se presenta un conflicto en una empresa, es importante que aprovechemos este conflicto para darle solución y aprovechemos de forma resiliente cómo vamos a solucionar esto para que no creen conflictos futuros y al contrario se puedan prevenir algunos. El aprovechamiento del conflicto es precisamente esto, hacer que el conflicto no sea más grande y sí beneficiarnos de él. La toma de decisiones del archivista. La toma de decisiones del archivista son muy necesarias porque ellos tienen que ver qué es lo que van a hacer cuando se les suscita un problema. Para esto tienen que definir primero qué es el problema, tienen que analizarlo, tienen que evaluar qué tantas alternativas tienen que elegir entre cada una de estas alternativas y aplicar la mejor decisión que ellos crean. El archivista como ejecutivo. El archivista, además de adquirir conocimientos de gestión documental, debe de tener conocimientos administrativos, ya que éste puede llegar a ser líder en el archivo y tener que dirigir los recursos materiales, financieros, técnicos, tecnológicos y de capital humano. Las funciones específicas del director ejecutivo de los archivos son varias. Tienen que proponer y programar las actividades que se desarrollan en el área, proponer políticas para el desarrollo de sus funciones a cargo. Tienen que planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecución de todas las actividades dentro del archivo, así como éstas se demanden, igual que todas las que sean relacionadas con los planes y programas de capacitación. Tienen que promover y dirigir y establecer mecanismos de coordinación e información que permitan lograr la concentración y participación de entidades del sector público y privado. Coordinar las dependencias de la administración pública y privadas sobre las necesidades de capacitación, entrenamiento o algo por el estilo que necesiten el personal y son los responsables de los centros de atención. Tienen que formular y promover las normas y procedimientos y de las directrices que aseguren y consoliden las acciones planteadas por la dirección ejecutiva. Tienen que coordinar a las áreas competentes de la formación, ejecución y supervisión de las actividades de capacitación del personal no profesional del Sistema Nacional de Archivos. Tienen que mantener informado y asesorar a la Dirección General en asuntos de su competencia. Tienen que participar en reuniones y comisiones de trabajo a nivel interno y externo que se le encarguen. Emitir informes técnicos y reportes estadísticos sobre las labores asignadas en el ámbito de su competencia. Esto puede ser mensualmente, bimestralmente o semestralmente. Y todas las demás que le asigne el director.
El profesiograma. El profesiograma es un documento donde se especifican y se acreditan las funciones que tiene un empleado en su puesto de trabajo. Es esencial que sea lo más conciso y detallado posible. Este certificado se recogen las aptitudes y capacidades que debe tener la persona para desarrollarse en este tipo de tareas. Gracias.